Padre, gracias nuevamente por aceptar esta serie de catequesis que sé que a muchas personas, al igual que a mí, nos surgen dudas y que esperamos también ustedes nos ayuden haciéndolas a través de nuestras redes sociales. Yo me voy a convertir en un poco el vocero de muchas personas que tenemos dudas y dudas en torno a Jesús, que es nuestro primer ciclo, Jesús de Nazaret. Hay una pregunta esencial que yo quisiera expresarla. Jesús de Nazaret, hijo de José y de María, vive 30 años un poco oculto, un poco aparte de ser una figura pública. Y los últimos 3 años se dedica a hacer eso, a lo que fue tal vez enviado, a anunciar, a predicar. ¿Por qué tardó tanto? ¿Por qué tardar tanto en empezar esa vida pública? Yo creo, Diego, que no hay tardanza, porque para Dios nada es tarde ni temprano, puesto que el tiempo de Dios es exacto. Eso, digamos que es una respuesta muy espiritual, pero ya una respuesta más técnica. Yo creo que a Jesús le pasó lo del bambú, que el bambú trabaja hacia adentro muchos años y cuando está listo, en 6 meses se crece y se convierte en un gran árbol. Yo creo que el trabajo que hace Jesús de su proceso conciencial, mesiánico, necesita un periodo importante de tiempo y la expresión de esa conciencia mesiánica se manifiesta durante 3 años. Así que no es ni temprano ni tarde. Padre, y en esos 3 años viene nuestro Señor a dar respuesta a 3 preocupaciones fundamentales, que son salud, comida y relaciones. Sí. ¿De dónde sacaste eso? Estudié con un amigo. Sí. Estudié con un amigo. José María Castillo, que es un teólogo español, un hombre muy especial, ya nonogenario, es un hombre de 90 y pedazo de años. Jesuita. Este José María Castillo habla de las 3 preocupaciones de Jesús. Y bien lo has dicho, sí. Quien creyera que a Jesús no lo preocupa nada que tenga que ver con el ámbito sagrado, entre comillas, porque yo creo que lo que hace Jesús es darle el valor de sagrado a todos los ámbitos. En el tiempo de Jesús, el valor de sagrado solo era propio del templo. Y Jesús, con su manera de ver a Dios, cambia las cosas y hace a Dios más casero, más callejero, más humano, menos religioso, porque lo religioso, queramos o no, reduce la expresión del ser. Lo humano totaliza la expresión del ser. Fíjate que lo humano no es cultural, es natural.
lo religioso sí es cultural. El fenómeno religioso pertenece al fenómeno de la cultura. Y claro, dice José María Castillo que Jesús tuvo 3 grandes preocupaciones: la salud de su pueblo, la comida de las personas y las relaciones. Y por eso, si nosotros pensamos esto desde lo enteramente humano, lo vemos más global. Significa que Jesús le da al clavo, como dice Castillo, porque apunta a 3 realidades esenciales de la humanidad, que son la subsistencia, salud; la tenencia, alimentación; las relaciones, el afecto. Y de alguna manera Jesús le está apostando a una expresión religiosa, o mejor, a un estilo de vida, o mejor, a una experiencia divina y humana donde el hombre puede encontrar respuesta a sus 3 grandes necesidades, que son las 3 grandes preocupaciones de Jesús. Y yo creo que esas mismas preocupaciones a las cuales Jesús vino como a orientar fueron las que le causaron un poco de malestar a los altos jerarcas de la iglesia del entonces. De la religión, mejor. Bueno, Rupert, de la religión de la época, ¿cierto? Sí, del señor. judaísmo. Claro, porque lo que hace Jesús es desplazar el centro de la experiencia de Dios. El centro de la experiencia de Dios era el templo. Ahora el centro de la experiencia de Dios es el ser humano en sus distintos escenarios cotidianos. Y hay escuchando uno los evangelios y leyendo un poco, entiende uno que llegaba como en el momento que a ellos no les gustaba que llegaran. Por ejemplo, los sábados. Se escucha que sana en sábado, que tal vez no ayuna como lo hacen, como lo dicta la iglesia de ese momento. La religión de ese entonces. Eso debió haber molestado, bueno, tanto que lo llevó a la muerte. Esas prácticas que para él eran muy buenas: desplazar la religión y poner en el centro el ser. A ver, Rupe, lo que pasa es que la religión es como un trípode. ¿Trípode o trípode? Trípode. Trípode, usted también me enseña a mí. Entonces, tiene 3 patas. Esa cámara está sostenida en un trípode, 3 patas. Una de esas patas es los ritos, o sea, la liturgia. Otra de esas patas es el dogma, o sea, el contenido, la doctrina. Y otra de esas patas son las leyes, es decir, la moral. Y toda expresión religiosa está sostenida por lo moral, lo doctrinal y lo litúrgico. Es decir, lo que celebramos, lo que creemos y cómo vivimos, ¿cierto? Para Jesús no. Jesús va más allá del rito, Jesús va más allá del dogma y Jesús va más allá de la ley. Para Jesús es la vida, el amor, el espíritu, el ser humano.
Y por eso te decía que Jesús le quita el centro al fenómeno religioso que antes era el templo, y ahora el centro es la vida humana, el ser humano en sus distintos lugares. Por eso, si somos coherentes con Jesús o con la propuesta de Jesús, nosotros no venimos al templo a buscarlo, sino que después de encontrarlo en lo cotidiano de la vida, venimos a celebrarlo. Porque si tú dices voy a buscar a Dios en el templo, no es correcto. Jesús nos enseñó a descubrir a Dios en la vida y a celebrarlo en comunidad. Y eso cambia completamente las reglas de juego. Deja para nosotros una tarea, y es saber encontrar a Dios en lo cotidiano. Como lo dice el Papa, callejear a Dios. Ir a callejear a Dios, por eso lo menciona él, es como muy... Por eso, Rupecito, el Papa es disruptivo, como lo fue Jesús de Nazaret en su momento, y es probable que no logre encajar completamente en una estructura tan pesada, tan paquidérmica, hermosa, porque no puedo decir que no es hermosa, pero que es pesada porque a veces se centra en el rito, en el dogma y en la ley, y el Papa viene centrando su atención en la persona humana. Eso, para que te escuchen mucho mejor los televidentes. Acá te escuchan súper bien, pero los televidentes que te escuchan un poco mejor, ahí. Eso es muy importante, Padre, porque tal vez sin juzgar, pero podemos encontrar personas que son muy clericales, pero poco se compadecen o tienen esa afinidad con el otro, que es lo que tal vez hacía o vino a proponer Jesús, tener esa misericordia. Ahora que hablas de clericalismo, recuerda, Rupe, que Jesús era laico. ¿Cómo así? ¿Y no es eterna, el sumo y eterno sacerdote? Sí, es sumo y eterno sacerdote, y lo dice nuestro querido padre Gustavo Baena. Jesús es sumo y eterno sacerdote, pero no a la manera de la casta sacerdotal de la época. No. Jesús es sumo y eterno sacerdote, lo dice el padre Gustavo, en fidelidad a Dios y en misericordia al ser humano. Y esa fidelidad a Dios y esa misericordia por el ser humano hace que Él se convierta en un puente pontífice. De ahí viene, de pontífice viene puente. Un puente sacerdote, el sacerdote hace puente y administra lo sagrado para unir la tierra con el cielo y el cielo con la tierra, desde la fidelidad a Dios y desde la misericordia. Jesús es laico, Él no pertenece a la casta sacerdotal de su época, pero es sumo y eterno sacerdote porque su manera fiel y su manera misericordiosa lo hacen sumo y eterno sacerdote, pero no nada que ver con la casta sacerdotal de la época, ni siquiera con la casta sacerdotal actual, que nosotros a veces, en vez de proponer, hacemos cosas distintas, y en vez de hacer el puente, construimos el muro. Una de las cosas más duras de esta pandemia es tener que estar tan distante de la gente. Es de las cosas más duras para el sacerdocio de Cristo, no para la casta sacerdotal, pero sí para el sacerdocio de Cristo. Y yo quisiera, Rupecito, volver sobre las 3 preocupaciones de Jesús. La primera preocupación de Jesús es la salud de su pueblo. Por eso Jesús sana, y sana al paralítico,
y sana al leproso, y sana al ciego, y sana al tartamudo, porque Jesús ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Y para tener vida en abundancia se necesita la salud, porque la enfermedad, digamos que entorpece la plenitud de la vida, y por eso Jesús viene a sanarnos, se inquieta por la salud de todos. La segunda preocupación de Jesús es la alimentación, y por eso multiplica el pan, y por eso come con pecadores, y por eso se sienta a la mesa con personas de dudosa conducta. Por eso. Y la tercera preocupación de Jesús son las relaciones humanas. Por eso dice que nos amemos, por eso dice que amemos incluso al enemigo, por eso dice que el que nos pida la capa le entreguemos también la túnica, que el que nos pida que le acompañemos una milla, le acompañemos dos. Y Jesús está respondiendo con esas tres preocupaciones a las tres necesidades de nosotros los humanos: de subsistir, salud; de provisión, alimentación; y de amor, pues la de realización, porque nosotros nos realizamos en el amor. Y entonces usted dice, pero yo creí que las preocupaciones de Jesús era la liturgia, el templo, la casuística, las leyes. Rupe, lo siento mucho defraudarte, pero la preocupación de Jesús no fue el ámbito de lo religioso, sino el ámbito de lo humano. Y con el ámbito de lo humano, creo que nos deja antojados, Padre, para seguir esta serie de catequesis en torno a este primer ciclo que es Jesús de Nazaret. Jueves 5:30 de la tarde, a través de nuestro canal Televid, en directo, nuestras redes sociales, y en repetición los domingos. El próximo jueves nos encontramos. Está bien, pero Rupe, yo le quiero hacer una aclaración al público y especialmente a mis colegas. Yo no estudié cristología, simplemente soy un aficionado que leo todas las noches algo que me pueda enriquecer mi vida espiritual. Seguramente si consigues un teólogo con la especialidad en cristología, lo va a hacer 10 veces mejor que yo, y te aconsejo que lo busques. Si sigues confiando en mí, yo seguiré leyendo y estudiando para compartir desde la sencillez, pero yo no tengo ninguna especialización, ninguna maestría, ningún doctorado. Soy simplemente un aficionado de Jesús. Creo que con esa explicación le podemos dejar a nuestros amigos televidentes también la pregunta: ¿quiere que continúe nuestras catequesis el Padre o buscamos a alguien más especializado? Esperamos sus respuestas y nos vemos en 8 días. También recuerden, los jueves a las 6 de la tarde, hora santa, desde acá, desde la parroquia. Oye, ahí está diciendo Juan David que traigamos su esposa, a Pili. Ella sí sabe de esto bastante. Lo podemos revisar. La podemos invitar. A ustedes, mil gracias, Padre. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Rupert. Vemos en 8 días. Vale. Vale, gracias.